Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Quesada. Soy médico anatomopatólogo, subespecialista en patología molecular oncológica. Actualmente me desempeño como jefe de servicio de anatomía patológica y diagnóstico molecular en el hospital de Puerto Montt. Además, me desempeño como investigador asociado en el Centro de Medicina de Precisión de la Universidad de Queen's en Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido. Me invitaron a participar de esta charla para contarles un poco mi experiencia a nivel de validación y de implementación de algunas técnicas de hibridación tisular en el cáncer de mama, específicamente en relación al DITch en HER2 o Dual In Situ Hybridization en HER2 en cáncer de mama, y les voy a contar un poco de qué se trata la técnica, cuáles son sus ventajas, mi experiencia validándola en algún centro en Reino Unido y haciendo el enlace para patología digital en relación a la implementación de ciertas técnicas de inteligencia artificial que permiten hacer la técnica un poco más reproducible, que es lo que les va a hablar después la doctora María Iglesias en su charla, en la segunda parte de este simposio. Me gustaría partir con esta diapositiva que me cedió informadamente un querido amigo, en la que se muestra cómo se veía el diagnóstico histopatológico en el pasado versus cómo lo vemos ahora y por qué es tan emocionante y excitante ser parte de la atención de pacientes oncológicos ahora, en el año 2021-2022. Antiguamente el patólogo partía de la muestra y en base a eso emitía un diagnóstico que era microscópico, que era histológico solamente. Sin embargo, ahora tenemos muchos pasos. Tenemos toda la preparación automatizada de la muestra, que va desde el procesamiento hasta la generación de láminas de hematoxilina y eosina automatizadas, que después pueden ser procesadas vía escáneres de imágenes, después una evaluación morfológica o digital, y a través de eso pasar directamente al diagnóstico integrado. Sin embargo, en muchos casos, y debido a que el informe histopatológico no es solo diagnóstico, sino que ahora tiene capacidad de estratificación pronóstica y también de predecir cierta respuesta a terapias, existen elementos complementarios que pueden ser como inmunohistoquímica automatizada para ver la expresión de proteínas, técnicas de hibridación también automatizadas, que se pueden anotar o cuantificar de forma manual o digital, que es lo que les van a hablar en la segunda charla. Lo mismo con la evaluación morfológica, que también puede ser manual o digital. Después tenemos técnicas automatizadas también de extracción de DNA para otras técnicas complementarias. Por ejemplo, técnicas de rendimiento bajo, como por ejemplo secuenciación capilar para detectar mutaciones puntuales o PCR en tiempo real, que es lo que más se ocupa en el caso de cáncer pulmonar para GPR o por ejemplo en cáncer de colon para CARRAS, NRAS, BRAF. Y tenemos lo más nuevo que son las técnicas de alto rendimiento o secuenciación masiva que requieren de un análisis bioinformático y con esto se genera este diagnóstico integrado. ¿En qué parte vamos a estar de esta charla? Solamente aquí, en la parte de la hibridación in situ, que es una técnica complementaria a la evaluación morfológica que permite generar ciertos modelos para predecir respuestas fármacos. ¿Ya? También me gusta iniciar estas presentaciones con un pequeño esquema que generamos con un grupo de la OMS, de los editores del libro de gastrointestinal, pero que es muy aplicable a todas las neoplasias, en que se clasifican los marcadores, los marcadores o biomarcadores moleculares, ¿ya? Tenemos marcadores que son diagnósticos, otros que son predictivos, otros que son pronósticos, pero en este caso nos vamos a enfocar a marcadores predictivos. Y como les decía, tienen la facilidad o la ventaja de permitirnos predecir respuesta o ausencia de respuesta a ciertas terapias target dirigidas específicamente para esas neoplasias. Dentro de eso tenemos distintas clasificaciones según la fase en que estén en estudios clínicos. Entonces puede ser preclínico, puede ser potencial o puede ser establecido. En el caso de HER2 tenemos que es un marcador o un biomarcador molecular predictivo, que es establecido porque ya tiene muchos estudios relacionados, clínicos, de respuesta a fármacos, y que además emplea distintas técnicas para su detección.
Aquí en verde nosotros, esto es para gastrointestinal, pero es súper extrapolable, pusimos las técnicas de sobreexpresión o de determinación de expresión de proteína, que para este caso serían de inmunohistoquímica, y en rojito pusimos las técnicas de hibridación o de otro tipo, que es para ver la amplificación del gen. Entonces, como les decía, esto es muy extrapolable también a cáncer de mama, y tenemos que estar dentro de los estudios que tienen más rendimiento también a nivel digestivo y mamario, por ejemplo, en estabilidad microsatelital, CARRAS, se repiten mucho en todas las neoplasias. Bueno, entrando ya así como lo más específico, tenemos que el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, o HER2, es una proteína, un receptor de la familia de los receptores de tirosina quinasa, que tiene dominios transmembrana y que tiene como objetivo, dentro de su cascada de señalizaciones, permitir el crecimiento, la diferenciación y la supervivencia de las células. En este caso, cuando está sobreexpresado, de las células tumorales, ¿ya? Por ende, bloquearlo es un target bastante atractivo. Se estima que cerca del 25% de los cánceres de mama tienen sobreexpresión proteica de HER2 o amplificación del gen. Y bueno, tenemos como drogas target el trastuzumab o Herceptin, que bloquea el receptor y disminuye esta cascada de crecimiento, diferenciación y proliferación, ¿ya? En la realidad, existe un algoritmo para la evaluación de HER2 mediante inmunohistoquímica, que, como les decía, es para ver la sobreexpresión proteica, y permite clasificar las muestras en 4 categorías. Negativo para la expresión de proteínas, +1, que también es considerado negativo, el 2+, que es equívoco, y el 3+, que es positivo. A nivel mundial, solamente los equívocos o 2+ van a testeo reflejo con técnicas de hibridación tisular. Sin embargo, en nuestro país, debido a que no existe un esquema de evaluación de calidad de la inmunohistoquímica que sea externo, y debido a que no todos los centros se encuentran técnicas de inmunohistoquímica automatizadas, se prefiere realizar comprobación también en los casos 3+. Entonces tenemos estos 2 casos que van a comprobación por vías de técnica de hibridación in situ: los equívocos y los con tinción completa a 3+. Bueno, pero ¿qué es la hibridación in situ? ¿Ya? La hibridación in situ es un ensayo en el que se identifican secuencias específicas de ADN mediante la unión de una sonda marcada, ya que es complementaria a la secuencia del gen de interés. En este caso, HER2, por ejemplo. Diseñamos una sonda que va a ser complementaria y que la va a detectar en la sonda. Como dice aquí, utiliza la hibridación in situ sondas de ADN complementario a la secuencia de HER2 para unirse específicamente. Es muy específico para este gen que está ubicado en el cromosoma 17. Además, permite cuantificarlo. Entonces, la cantidad de sondas de ADN marcadas se correlaciona también con la cantidad del gen amplificado de HER2. Ya no es lo que estábamos viendo antes, que era sobreexpresión proteica mediante inmunohistoquímica. Este es un esquema bien bonito que explica cómo es la hibridación in situ. Tenemos la secuencia target, se trata con pepsina, se desnaturaliza, eso hace que se separen las hebras de ADN, y lo mismo se hace con la prueba que está marcada, que puede ser marcada vía fluorescencia en el caso de FISH, puede ser marcada mediante reacciones enzimáticas con cromógeno en el caso de FISH, y que también se denatura, se separa, y en este hibridizador, que este equipo pequeñito, se genera la magia y se mezclan, y permite después, posteriormente, la detección de estas hebras complementarias que se unen en el fondo y desatan una reacción fluorescente o enzimática dependiendo del subtipo de técnica, ¿ya? La hibridación in situ fluorescente es una técnica clásica de la citogenética, tiene más de 40 años de uso, me parece que desde 1992 se usa ya como, no solo como investigación, sino como dentro de la práctica clínica. Utiliza fluoróforos que están directamente unidos a las ondas de ADN, ¿ya? Entonces, como usa fluoróforos, requiere obligatoriamente el uso de un microscopio de fluorescencia para su evaluación, ¿ya? Eso es una limitante, porque un microscopio de fluorescencia es un equipamiento caro, que no es fácil de utilizar, como vamos a ver antes, y hace que la técnica sea un poco más compleja, ¿ya? Pero aquí a la izquierda podemos ver las imágenes de los núcleos de las células tumorales, mostrando la expresión tanto del centrómero del cromosoma 17, que sería el control, y en rojito la sobreexpresión o lo que sea de HER2.
Por otra parte, que es lo que vamos a hablar un poco más en detalle hoy día, la hibridación in situ cromogénica es una técnica desarrollada como alternativa al FIT, pero para uso en microscopía de campo claro, que es la microscopía óptica convencional que utilizamos nosotros los patólogos. No requiere el uso de un microscopio de fluorescencia para su evaluación y utiliza sondas marcadas con aptenos, como el dinitrofenil o la digoxigenina, que son el DIG, que se detectan mediante un anticuerpo secundario que va combinado con reacciones enzimáticas cromogénicas, que pueden ser de depósitos de plata, por ejemplo. Y aquí a la izquierda vemos cómo se ven las células sobreexpresando el gen. ¿Ya? En el caso particular de CISH en cáncer de mama, tenemos que la amplificación de HER2 ha sido tradicionalmente estudiada vía FISH, ¿ya? Sin embargo, existe un creciente interés durante el tiempo de implementar técnicas de hibridación in situ de campo claro por ciertas ventajas que entrega la estabilidad del portaobjeto, los tiempos de respuesta más cortos, la correlación morfológica que no la podemos hacer de manera tan simple con el FISH, la ausencia de esta necesidad de usar microscopios de fluorescencia o de equipamientos más importantes en cuanto a costo. Son de particular interés los ensayos que tienen distintas señales cromogénicas o de plata en este caso, tanto para HER2 como para una sonda de control en el centrómero 17. Entonces eso nos permite hacer el conteo de la sobreexpresión en relación a este cromosoma único, como para ver las copias individuales de la amplificación del gen. ¿Cómo funciona en particular el kit de detección de DISH o Dual ISH de ventana para HER2? Tenemos dos reacciones. La primera es la que permite detectar la amplificación de HER2, ¿ya? Y que consiste en un anticuerpo primario que se une mediante una reacción enzimática a su hebra complementaria de HER2, que es el gen de interés, ¿ya? Y que a su vez viene unido a un anticuerpo secundario que mediante reacciones enzimáticas permite que se genera una reacción enzimática que permite el depósito de ciertas de plata, o sea, de plata en los núcleos de las células que están expresando o sobreamplificando HER2. Es un poco complejo, no sé si es tan complejo de explicar, pero una reacción bastante simple. En el fondo, el kit de ventana lo que hace es inducir una reacción enzimática que permite que se precipite plata en los núcleos, visibilizando copias únicas de HER2. Ese es como el detalle, mediante esta reacción con dos anticuerpos. En una segunda parte se realiza lo mismo, pero con el RETISH, que es similar, pero se realiza sobre el centrómero del cromosoma 17, ¿ya? Y esto también es una reacción enzimática que está marcada por un apteno, que es el DIG, y esto permite visibilizar el cromosoma 17, el centrómero, y ocuparlo como control para poder establecer la relación entre la amplificación de HER2 y este cromosoma 17, este centrómero. El resultado es este. Por ejemplo, arriba tenemos aquí el centrómero del cromosoma 17 en rojo y después la amplificación o lo que sea de HER2. Lo mismo acá, y aquí es una lesión que lo pueden ver así como morfológicamente bastante amplificada. O sea, tenemos muchas señales de precipitación de plata. Cada una es una copia individual de la amplificación del gen y tenemos el control de los centrómeros. Ya el control del centrómero es súper importante porque hay veces en que los tumores son polisómicos, ¿ya? Este estudio es súper bonito y es un estudio que vieron como casos prospectivos y retrospectivos de correlación entre FISH y CISH o DISH, como prefiramos decirle, para HER2 en cáncer de mama. Es un trabajo del Colegio Americano de Patólogos, publicado en el Archives of Pathology. Y si ustedes pueden ver acá, hay una relación bastante lineal, así súper lineal entre ambas técnicas. Lo que quiere decir que andan bastante similares en la determinación de la amplificación del gen para poder ser usado como terapia diana. Esto es lo que uno ve. Ya aquí vemos, estos son núcleos, eso sí, de células tumorales, y aquí uno ve ya la célula más o menos completa. Y como les decía, tiene una correlación bastante directa. Este es un estudio con hartos casos.
Los casos que se escapan, que son los que están encerraditos aquí en rojo, en círculo, tienen que ver con detalles técnicos. Entonces, es súper importante igual tener en consideración que hay problemas técnicos que se descubrieron y que son aplicables también para las técnicas de Fitch y para cualquier técnica, ¿no? Entonces, uno a veces puede ver disminución de señales en carcinoma específicamente o especialmente del depósito de plata, y para eso uno tiene que ver el control interno. Y el control interno son las células que no son tumorales y que deberían tener una o dos señales de HER2 y del centrómero 17 sin amplificación. Ya eso con eso uno se asegura de que la técnica está bien hecha. Uno debería descartar cuando hay exceso de señales fuera de la célula, cuando hay precipitado del cromógeno, cuando la plata oscurece el resto de las señales, por ejemplo la del centrómero, y así una serie de limitaciones que son bastante técnicas, pero que el Colegio Americano de Patólogos, con sus guías oficiales, ha creado algunos ciertos criterios de rechazo y que nos obligan a repetir la muestra, ¿ya? Y estos finalmente incluyen casos que tengan más de un 25% de señales que no sean contables, pero uno debe elegir 20 células y hacer el conteo, eh, o más de 10% de señales fuera del núcleo con resoluciones nucleares pobres, ¿ya? Es bueno que sea súper esquematizado porque permite que la técnica sea más reproducible. Son súper pocos casos, ¿eh? Lo que me tocó a mí ver en Reino Unido es que, no sé, de 100, 4, 3 tendrán problemas, pero son, al repetirlo, bajo los estándares técnicos como revisado, el problema se deja de existir, ¿ya? Tanto FIT como SITC en cáncer de mama se basan en el mismo enfoque, que es lo que te he explicado. Hibridación de ADN marcado, pero existen diferencias claves en el flujo de trabajo y el análisis. Y esta charla es cortita, pero lo que yo les quiero transmitir y que es mi experiencia, tanto afuera como lo que vamos a tratar de hacer aquí en el servicio de anatomía patológica y de diagnóstico molecular, es tratar de utilizar nuestro equipo Ventana, Benchmark Ultra, que es el que te permite hacer esta técnica de forma válida, para reemplazar el FIT, que requiere mucho más tiempo. Entonces, les voy a contar un poco las diferencias que hemos encontrado en los flujos de trabajo de ambas técnicas, ¿ya? Y estas se basan, voy a detallar después cada una, en la utilización de distintos tipos de microscopio, en la correlación morfológica que existe con la lesión, en el manejo y en el archivo de las láminas y en la distinta tipo de tiempos de ensayo e informe. Por ejemplo, tenemos la primera diferencia y la más grande es la necesidad de utilizar un microscopio de fluorescencia para los casos que hacemos la determinación de la amplificación del gen de HER2 con FISH, ¿ya? Un microscopio de fluorescencia es un equipamiento que no es barato, es bastante caro, requiere objetivos específicamente diseñados para fluorescencia, requiere también una fuente de luz que es dedicada, generalmente es una ampolleta de mercurio, filtros para y, excitar y cuantificar la marcación, ¿ya? Y también necesita, que es lo otro, necesita un espacio dedicado dentro de tu servicio o tu laboratorio donde haya condiciones de luz adecuadas, o sea, poca luz o un cuarto oscuro. Entonces, ya esto se sale un poco de la rutina o del flujo normal que tiene un laboratorio de anatomía patológica en nuestro país, tal vez en cualquier lado, ¿eh? Las unidades que tienen adosadas unidades de citogenética pueden tener un espacio un poco más adecuado. En nuestro caso, tenemos una salita adaptada muy pequeña para el microscopio de fluorescencia, que nos sirve principalmente para hacer los estudios de inmunofluorescencia en lesiones inflamatorias de piel, no tanto como para esto. Hacemos FISH de mama, pero está más dedicado a lo otro. Entonces, nos acomodaría mucho más una técnica que se meta directamente en la rutina del flujo diario del servicio. Por otro lado, y esto es lo que más valoramos los patólogos, al menos yo, y es lo que pude ver en estos estudios de validación o en la generación de algoritmos de inteligencia artificial para poder determinar la amplificación, es la correlación morfológica. En el FISH uno tiene los núcleos en este cuarto oscuro y no tienes el acceso a ver la lámina de forma paralela, o sea, la lámina morfológica, que es el HI que estamos viendo aquí a la izquierda.
Sin embargo, porque, perdón que me devuelvo, pero es súper importante la correlación morfológica, si es que no es lo más importante, porque la correlación morfológica te permite diferenciar, por ejemplo, lugares en donde no debemos hacer el conteo, por ejemplo, carcinoma in situ. ¿Ya? Nosotros debemos hacer el conteo de señales en las zonas infiltrantes del tumor. Y eso el FISH no te lo permite, o sea, como que uno debería marcar las zonas infiltrantes, cerrar un poco los ojos y confiar en que las marcaste bien y que no hay desgaste ni ninguna otra cosa. En cambio aquí la correlación morfológica es directa, entonces lo que les decía es que a la izquierda tenemos la zona infiltrante y a la derecha la marcación, y yo hice esta transparencia en la que pueden ver que la correlación es inmediata. Entonces, uno puede ver si es que realmente estás contando las células tumorales en la zona infiltrante, ¿ya? No es lo que pasa con el FISH, que uno lo tiene que ver a un aumento mucho mayor. Esto en el CIST lo puedes ver a aumento normal, o sea, 40 por. ¿Ya? Existe una diferencia en el manejo de archivo de las láminas, perdón si sea pura letra esta diapositiva, pero es importante igual conocerlo, que la luz provoca el blanqueamiento de los fluoróforos, por lo que son necesarias condiciones especiales para su almacenamiento para que se vayan deteriorando menos con el tiempo. ¿Ya? La revisión repetida de estas láminas es limitada, ya que la microscopía de fluorescencia causa el blanqueamiento también de la lámina. Incluso con el cuidado que le demos, tiene una vida útil limitada. ¿Ya? Sin embargo, los sustratos como cromogénicos del CIS son resistentes a la luz y las láminas se pueden archivar, revisar, reevaluar, lo que es súper ventajoso para nosotros. ¿Ya? Finalmente, los tiempos de ensayo e informe son distintos, ya desde que partimos aquí a la izquierda con casos que son HER2 por inmunohistoquímica, por sobreexpresión de proteína, más 2 equívocos o más 3 positivos, tenemos un viaje que es bastante corto, ya que tiene que ver con revisar primero la adecuación, o sea, si es adecuada la lámina, identificar y seleccionar el área infiltrante donde vamos a hacer el conteo, realizar el conteo de las señales en 20 núcleos para establecer esta relación si es mayor o menor a 2, o si es que es necesario repetirla y contar 20 núcleos más, si es que es muy límite. Y entonces, en todo este proceso, se estima que pasan 4,94 días según los estudios más precisos, mientras que para el FISH tenemos 8,2 días en estudios muy parecidos. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja bastante importante. No parece mucho estos 3-4 días de diferencia, pero dentro del flujo de un laboratorio de patología es súper importante, y para poder ya calificar a la paciente como positiva para FISH, para que reciba su indicación de terapia con el Herceptin, es muy importante. Entonces, generalmente, ¿por qué considerar el DISH? Ya, porque se adapta, como les decía, al flujo de trabajo habitual del patólogo en el ámbito de campo claro o la microscopía óptica convencional. No requiere microscopio de fluorescencia ni cuarto oscuro especial. Se puede evaluar al mismo tiempo que la hematoxilina eosina, que es lo que les mostraba en estas láminas de transparencia, y con otros marcadores del panel de cáncer de mama, no sé, las inmunistoquímicas para evaluar la expresión de receptores de estrógeno, de progesterona, el índice de proliferación celular evaluado vía KI67. No existe interferencia de la autofluorescencia de los tejidos o de núcleos marcados, produce resultados que son archivables, y se puede realizar internamente dentro de este flujo del servicio, lo que reduce notablemente los tiempos de diagnóstico. ¿Ya? Para finalizar, ya que esta charla es cortita, quería contarles que, y va un poco enlazado con lo que viene por la charla después de la doctora Mari Iglesias, es que estamos viviendo una revolución importante en patología oncológica que tiene que ver con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para poder hacer más reproducibles los diagnósticos, que son complementarios. Existe todo un movimiento de desarrollar software de código abierto para que todos los investigadores tengan acceso y poder dar un salto de calidad en relación a la determinación de biomarcadores moleculares que marquen una verdadera diferencia en el pronóstico de los pacientes. Nos ha pasado que durante mucho tiempo se ha realizado investigación en biología molecular y los resultados de los pacientes o de sus sobrevidas no han sido notablemente aumentados. Por lo tanto, se está abriendo todo este análisis de imágenes que permite evaluar cosas que son subvisuales, ya que no las podemos ver al ojo nosotros. ¿Ya? Entonces les quería mostrar aquí un software que se llama QPath,
ha sido masivamente utilizado y que está permitiendo a los investigadores hacer análisis de imágenes y poder ir generando algunos biomarcadores moleculares que son solamente subvisuales, ¿ya? Y también les quería contar aquí el último chiste que tenemos en el Centro de Medicina de Precisión de la Universidad de Queens, en un trabajo en el que participé que se llama Histoclean y que es un software también de código abierto que te permite te permite mejorar la calidad de las imágenes histológicas para poder sacarle mayor información en cuanto a herramientas de inteligencia artificial, redes neurales convolucionales, muchos términos más profundos y técnicos, pero que aumenta el rendimiento de una imagen no sé, cerca del 70%. ¿Ya? Entonces, todas estas herramientas se van sumando y van permitiendo obtener mejores resultados. Y para terminar, esto, claro, es la imagen del algoritmo que utiliza el software de ventana de Roche para cuantificar de forma más objetiva la amplificación del gen y que la doctora Iglesias lo va a mencionar. Eso, muchas gracias. Darle agradecimiento al hermoso Hospital de Puerto Montt, al maravilloso servicio de anatomía y diagnóstico molecular del hospital. Estamos tratando de desarrollar algo con tecnología muy avanzada para darle respuesta a los pacientes de la zona sur austral. Para mí es un orgullo trabajar con todos mis colegas, con un equipo de trabajo como de 50 personas, y es maravilloso. Y también a mis profesores y amigos y colegas en el Centro de Medicina de Precisión de la Universidad de Queens en Belfast, donde me tocó estar un par de años de manera muy alegre y con quienes sigo operando como investigador asociado. Así que muchas gracias por la atención y continúa la doctora Iglesias con el área ya de patología digital.